en el que te hablo de la historia de las palabras cacao y chocolate. Hola, soy Eva Bravo, profesora de la Universidad de Sevilla. Mi especialidad es la historia de la lengua y en concreto la historia de la lengua española en América. Y de una lengua americana, en concreto del náhuatl, la lengua mayoritariamente hablada en México, procede la palabra cacao. Vamos a ver esta historia. Hernán Cortés, el conquistador de México, fue el primero que escribió esa palabra y la escribe en unas cartas que le envía al rey Carlos I. Ahí le habla del cacao como una bebida de los indios y también como un producto que tiene un gran valor económico, porque efectivamente poseer cacao, plantas o frutos del cacao, suponía tener un gran poder económico y una riqueza para la familia. El primero que lo describe es el cronista Pedro Mártir de Anglería, también insistiendo en ese doble valor. El cacao es una bebida y tiene también un valor económico. Y nos cuenta este cronista cómo Cortés es recibido por el emperador mexicano Moctezuma precisamente con el obsequio de un vino, dice este cronista. A él le pareció un vino, o lo describe como un vino, porque los indígenas tomaban el cacao disuelto en agua y frío. Le parecía más un vino que una bebida tal y como lo tomamos hoy. Alonso de Molina, uno de los religiosos que más se preocupó por conocer la lengua mexicana, hizo un vocabulario y en ese vocabulario nos da muchas expresiones para nombrar el cacao y la bebida hecha con cacao, porque era un producto tan importante en el mundo indígena, tan valorado, que se tomaba de muchas maneras. Se tomaba con especias, se tomaba con vainilla, con ají, etcétera, y de todo eso llegó él a saber su nombre. Bueno, pues lo que está claro es que estaba buenísimo y los importantes soldados y guerreros aztecas lo tomaban como un reconstituyente después de hacer sus ejercicios o de participar en alguna acción bélica. Incluso tenemos cantares de estos soldados donde se elogia el cacao. El floreciente cacao ya tiene espuma. Se repartió también la flor del tabaco. Si mi corazón lo gusta, mi vida se embriaga. Es decir, teniendo un poquito de tabaco y cacao con espuma, la vida ya es soportable y estupenda. Bueno, pues este valor del cacao no solo va a ser aceptado y asumido por los españoles, por los conquistadores que llegan a América, sino que enseguida se van a estudiar sus propiedades, medicinales. Es decir, los médicos van a pensar las cualidades, si conviene, cómo hay que tomarlo, si es bueno para la salud, en qué circunstancias, etcétera. Tenemos muchos tratados médicos del siglo XVI-XVII donde nos hablan de los efectos positivos del cacao. Francisco Hernández, Juan de Tariol, Antonio Colmenero de Ledesma, etcétera. Muchos más. Aquí te voy a mostrar algunas imágenes. Este es el de Toriol. Toriol escribe un libro sobre los efectos del café y el chocolate. Tiene un capítulo dedicado a ver cuándo es bueno tomar café y cuándo es bueno chocolate, esa nobilísima bebida, dice él. Y por supuesto al licenciado Antonio de Ledesma, que era de aquí cerca de Écija, era cirujano en Écija, le parece una bebida estupenda, está buenísimo, es bueno para todo, pero lo que a él le preocupa es que el chocolate engorda. El chocolate engorda y todavía no sabe por qué. Bueno, yo creo que no engorda tanto el chocolate como todo lo que le acompañaba, es decir, los dulces, los churros, etcétera, que se tomaban junto al chocolate. Porque en efecto se empezó a crear una cultura del chocolate. Empieza a ser un producto que se utiliza en las reuniones familiares, en las celebraciones, los domingos, etcétera. Y sobre todo se va a adaptar al estilo español. Si el mundo indígena tomaba el chocolate frío, disuelto en agua y endulzado con miel o sin nada, el español lo va a preferir caliente, con leche y endulzado con azúcar. Así se toma en América por parte de los españoles, así llega a España y desde España se difunde por Europa. De hecho, sabemos que hay muchos testimonios de cómo se reunían en reuniones sociales las mujeres, los domingos, etcétera, para tomar el chocolate y cada
mujer gustaba de darle una receta especial, un puntito distinto del de sus amigas. Es verdad que cada dama se precia de hacer su nueva invención y modo de chocolate, dice Juan de Cárdenas. Y él nos dice que las mujeres lo tomaban sobre todo en onzas, en trocitos y también con espuma. Es muy importante que el chocolate tenga espuma. Y sabemos que no solo era una bebida, sino que también el cacao tenía propiedades nutritivas para la piel. Gonzalo Fernández de Oviedo, uno de los primeros cronistas sobre México, le regaló a Isabel de Portugal, a la mujer del rey, un pequeño pomo donde había manteca de cacao para que cuidara su piel. Hay otras palabras relacionadas con el término cacao. Seguro que tú utilizas mucho la palabra chocolate. Chocolate es una palabra que tiene un origen complicado, probablemente tenga que ver con la lengua maya. Lo que sí sabemos es que chocoalt es una bebida de maíz que también se tomaba y que se asocia con el sabor amargo. Recuerda, el chocolate o el cacao lo tomaba el indígena sin endulzar generalmente y por lo tanto tenía un sabor amargo. Si hoy tomas chocolate puro o chocolate que sea con bastante cacao, es un chocolate que suele ser amargo. Como España y los españoles asumieron el chocolate y lo hicieron propio de sus celebraciones, enseguida se creó la costumbre de celebrar chocolatadas. Así que se va a crear una serie de palabras derivadas de chocolate: chocolatera, chocolatada, chocolatear, etc. Y es una palabra muy interesante porque si el término chocolate procede de las lenguas indígenas, todos los derivados de chocolate, chocolatera, chocolatada, chocolatear, chocolatería, los encontramos en las lenguas indígenas, por ejemplo, en la lengua náhuatl, la lengua de México, a mediados del siglo XVI. Es decir, los indígenas adoptaron los términos creados ya en el español. Es una palabra de ida y vuelta. Otras palabras relacionadas con la cultura del chocolate es la jícara. La jícara es lo que tú llamarías un bol o un cuenco, probablemente donde toman los cereales, porque era la costumbre para tomar ahí el chocolate. La jícara se hacía de la mitad de una calabaza y ves una calabaza, imagínate, la parte de abajo es la jícara y con el tiempo el término jícara significó cada uno de esos trocitos en los que está partido en los que está dividido el chocolate para que tú lo puedas partir mejor. Otro término es la palabra molinillo. No pienses en el molinillo de moler o el molino de viento. No, no, no. Molinillo es una especie de bastoncito que tiene una serie de ranuras y se utiliza para friccionar, para batir el chocolate, porque recuerda, el chocolate debe tener espuma y la forma de hacer espuma en el chocolate era usar el molinillo o echarlo desde alto, como ves en esta imagen de una indígena echando desde un recipiente el chocolate en una jícara. Aquí tienes una imagen de una vendedora de espuma de cacao en el mercado de Cholula, Puebla, que está dando vueltas con el molinillo a la masa. También el chocolate era y es hoy un regalo y un consuelo. Muchas veces regalamos chocolate y muchas veces lo regalamos cuando una persona está enferma, está malita, etcétera, o para sus cumpleaños, celebraciones. Bueno, pues aquí tienes a un señor muy serio y muy feo que se llama Francisco Quevedo y que era un gran poeta. Bueno, Quevedo, cuando estaba en la cárcel, esperaba que le llegara su encargo de chocolate y estaba preocupado porque el chocolate llegaba de América y había tenido noticias de que la flota se había perdido por algún temporal o por alguna cuestión y por lo tanto pensaba que no iba a recibir chocolate. También tenemos muchos datos de cómo el chocolate se regala, por ejemplo, a las personas que están enfermas o que están en el frente en periodos de guerra. En la guerra de Cuba, por ejemplo, muchos familiares mandan a sus hijos, a sus novios, a sus maridos, etcétera, chocolate. Aquí tienes un ejemplo de una carta escrita por Sara que le envía a su novio, no sabemos cómo se llama: querido M, el jueves te remití 2 mudas completas, se refiere a mudas de ropa, y 6 libras de chocolate, para que la tomes a mi nombre, es decir, para que cuando la tomes te acuerdes de mí. Así le escribe Sara a su novio en 1896.
Y tenemos muchos refranes y dichos populares. Seguro que algunos de ellos los has escuchado y que te sabes otros más. Dime cuáles te sabes, porque ya sabes, las cosas claras y el chocolate espeso. Gracias, nos vemos pronto y espero que hayas disfrutado de este vídeo sobre el cacao y el chocolate.